día con el análisis de los expertos y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. De verdad, muchas gracias por seguirnos a través de la radio y las plataformas de internet. Anuncia la Fiscalía General de la República que obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión para 61 personas, entre ellas Genaro G., Jonathan Alexis, Mauricio Samuel, todos N, vinculados con delitos de peculado y operaciones de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Esto es lo que está dando a conocer. En este caso la Fiscalía dice que estas personas se coludieron para saquear recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, o sea, las cárceles federales, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública. Se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados. Dice la Fiscalía, este procedimiento penal es independiente de la denuncia de la UIF respecto a otro despojo multimillonario en contra de la Policía Federal, también vinculado a empresas de Genaro García Luna y sus socios, dice, y también cómplices. Esto es lo que acaba de dar a conocer la Fiscalía General de la República. El gobierno del país publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto para la expropiación de terrenos a fin de llevar a cabo la construcción del centro de transferencia modal de la línea 1 del tren suburbano. Sigue, por supuesto, pues toda la polémica en torno a la decisión del presidente de la República, del gobierno de la República, de, en este caso, decretar una apropiación temporal de Ferromex, de algunas de sus vías, posicionamientos. Hace un momento platicamos con el presidente de Coparmex, diciendo que genera incertidumbre en la inversión. También las empresas globales se muestran su preocupación por esto, y un grupo de empresarios. Le comento en otros temas que la Coordinación Nacional de Protección Civil determinó mantener el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 3. Piden, por supuesto, a la población que mantenga, particularmente aquí en la capital de la República, se mantenga particularmente atenta. Cada 2 horas se van a estar actualizando los niveles de peligrosidad y, por supuesto, lo que hay que hacer. Hace un momento platicábamos con la secretaria Ursúa del particular. También le comento que, además de Puebla, donde se han suspendido las actividades, ahora en Morelos y en algunos municipios del Estado de México, también piden que no lleven a los chicos al colegio y, bueno, las personas utilicen mascarilla en caso de tener que salir en las zonas donde se detecte la presencia de cenizas. La Suprema Corte de Justicia invalidó en su totalidad el decreto que blindaba la información de obras y proyectos prioritarios del gobierno. Grupo México informó que analiza las acciones que tomará ante el decreto que ya le refería de ocupación del gobierno federal para la continuación del tren transísmico. Le comento en otros temas que el presidente de la República fue decretado persona non grata en Perú. Él dice que para él ese es un timbre de orgullo, que en Perú me digan que no puedo ir por las injerencias efectivamente que ha tenido su gobierno. Para él es un timbre de orgullo. En más información, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de este país, fue espiado, adivine por quién. Pues por la Secretaría de Defensa a través del programa Pegasus. Hoy publica esta información un periódico norteamericano, y bueno, pues hace pues ya muy complicada la permanencia bueno, por supuesto los políticos encontrarán siempre razones para seguir ahí, pero en el gobierno, que tu propio gobierno te espíe siendo el subsecretario de Derechos Humanos, ya es todo un tema. ¿Me permite, digamos, una breve pausa? Volvemos. Leonardo Curcio, abriendo la conversación. Seguimos con la información. En el Diario Oficial se publica este decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie, en fin, que se detalla, por supuesto, en el cuerpo del diario, para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del tren suburbano, correspondiente, dice el documento, a los terrenos de propiedad privada ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan del Estado de México.
México. Esto es lo que aparece hoy en este caso, Diario Oficial de la Federación. También tengo aquí el informe de las empresas constructoras. Salió esta mañana en el INEGI. Disminuyó en este caso el valor de la producción 1.1% en el último mes. Estamos hablando de marzo del 2023. Personal ocupado sube 0.5%. Las horas y las remuneraciones medias reales suben 0.5%. Yo le agradezco mucho a Carlos Antonio Gutiérrez, el director de investigación de Senapred, que hoy converse con nosotros. Director, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Le ruego, por favor, que nos cuente cuál es la situación del coloso. Bueno, como ya se ha divulgado, a partir del domingo 21 cambiamos de fase 2 a fase 3. Pero en estos último tiempo, el volcán ha mantenido una condición relativamente estable, sigue habiendo emisión de ceniza y fragmentos, pero no está en una franca aceleración que nos lleve a una condición muy diferente. Ya, estas, digamos, emisiones tan conspicuas de ceniza, ¿a qué se deben, doctor? Explíquenos. Bueno, un volcán, así la definición básica, es un lugar por el que sale material gaseoso y sólido, la lava, y esencialmente el gas es el que produce estas emisiones a través de presurización, fragmentando roca. La ceniza es una roca pulverizada y la emite en función del material que está acumulado en los conductos y estas cantidades de gas. Ya, ¿hay manera de estimar el tiempo que esta actividad tan, en este caso visible, tiene el coloso? Es decir, ¿hay manera de decir, esto va a durar 3, 4, 5 días, 2 semanas? ¿Hay manera de estimarlo, doctor? No es algo fácil. Lo que podemos establecer es la probabilidad de un evento. En años anteriores, en 2012, 2013, hemos tenido episodios similares que duran del orden de varios meses. Ahorita no sabemos cuánto va a durar, si semanas o meses, y estamos al pendiente de eso. Ya. Oiga, digamos, la tradición popular dice que qué bueno que desfogue el popo, ¿no? Que esté efectivamente sacando. ¿Esto se corresponde con las observaciones científicas? O sea, que vaya liberando energía y todo esto. Bueno, tiene sentido en cuanto a lo que nosotros en la parte técnica discutimos, que es mejor tener un sistema abierto que esté liberando energía, gases, material, que un sistema cerrado. Lo podemos visualizar como una olla express, si me permite la comparación. Muy útil. Si nosotros impedimos el que de esa olla salga todo el vapor, todo el material que está a presión, pues no nos va a conducir a un escenario favorable. Ya. ¿Ve usted algún patrón, digamos, atípico respecto a otros episodios que ha tenido el volcán? ¿Hay alguna novedad en esta nueva etapa, doctor? No, lo que les puedo decir es que a lo largo de este episodio que comenzó en 1994, ha tenido episodios de este tipo. Se han repetido épocas en que tenemos esta liberación de grandes cantidades de ceniza, fragmentos incandescentes. El ejemplo más claro, seguramente recordará, doctor, fue en diciembre de 2000, cuando tuvimos un episodio muy energético con un domo que creció tanto que por poco desborda el cráter, pero no desembocó en una catástrofe ni ninguna cosa grave. Muy bien. Entonces, mantenernos pendientes, por supuesto, de los anuncios de Protección Civil, doctor. Desde luego, y con mucho gusto les vamos a informar. Le agradezco mucho el tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí lo tienen el doctor Carlos Antonio Gutiérrez, el día de hoy, director de investigación de Senapred, conversando con usted. Y bueno, pues hay otros temas en la agenda. El Tribunal Electoral determinó, faltaría más, imagínense, que Ana Paula Ordorica no vulneró el principio de imparcialidad durante su participación como moderadora en el debate entre candidatas del Estado de México. Es, pues, por supuesto, todo un tema. Y por cierto, la gobernadora Maru Campos arremetió hoy contra Morena en un evento
en el que estuvo con Alejandra del Moral, dijo, ya les hemos roto el hocico. Bueno, eso es lo que dijo la gobernadora de Chihuahua. Muy comentado el tema del debate, quién lo ganó, cómo, ahí circulando, usted lo habrá visto, en diversos, digamos, espacios de las redes sociales, pues 4 encuestas, ¿no? Unas que dicen ganó del Moral por amplitud y otros que dicen ganó Delfina por amplitud, con amplitud. Así es que, bueno, usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión, y yo le agradezco mucho al exgobernador del Estado de México, César Camacho, que hoy converse con nosotros. César, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Pues estoy muy bien, gracias a la oportunidad que me das de conversar contigo y con tu vasto auditorio. ¿Cómo está el panorama electoral en tu estado, César? ¿Cómo estás viendo el transcurso de las campañas? Pues hay una gran expectación ciudadana. Bien se sabe que es la lista nominal, el padrón más grande del país, 12 billones y tantos de ciudadanos armados con una credencial para votar, y yo lo que espero es una copiosa participación ciudadana, y que no obstante la cortedad de las campañas, un lapso relativamente corto, prácticamente 2 meses, la gente tenga interés por participar, por consolidar la democracia, y esto lo digo con convicción, solo se logra echando mano de que, siendo en principio un derecho, acaba por ser una obligación ciudadana, que es optar, que cosa inédita en el Estado, por una de las 2 opciones que representan las candidatas en campaña. Yo soy de quienes vieron este debate y también el primero, y creo que no obstante lo acartonado del esquema, del formato, pues Alejandra acreditó no solo conocimiento de los temas que se pactaron discutir, tiene una gran pasión, un conocimiento suficiente que del diagnóstico lleva a una inteligente formulación de propuestas a partir de la pasión, de la emoción por servir una tierra que es suya, que es nuestra, y que creo que merece un gobierno a la altura de sus expectativas. Sí, por la experiencia que tienes y la proyección o los datos que pueda haber, ¿cuál es el umbral de participación que podrían tener en el Estado de México? Recordar que en las últimas elecciones este país ya empezó a sentir lo que muchas otras democracias tienen, que es el ausentismo de los votantes. En Oaxaca, en Quintana Roo, pues votó una proporción mínima de los ciudadanos. ¿Cuál es tu expectativa, César? Bueno, la experiencia nos dice que la gran campaña nacional, que es la que se da cada 6 años, donde se elige no solo presidente, sino la totalidad de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión, y en el caso del año próximo 9 gubernaturas, cientos de diputaciones locales, más de 1,000 posiciones de ayuntamientos, son las más concurridas, y la del Estado de México, para decirlo coloquialmente, yendo sola, porque en el ambiente mexiquense no hay más que elección de gobernador, en este caso gobernadora, puede ser poca la participación. Yo hago votos porque sea copiosa, toda vez que pues se trata, como dije, de vislumbrar qué puede pasar con el estado más poblado del país, con este estado de contrastes, donde hay mucho de todo, mucho de inversiones, pero también mucho de carencias, de pobreza, de rezagos, de realizaciones, en fin. No me atrevo diríamos que a proyectar, a sugerir nada, pero hago votos porque haya mucha participación ciudadana. Es evidente que el gobierno de la República no solo tiene prosélitos, sino mecanismos para, diríamos, movilizarlos, para decirlo con... hay mucha gente de Veracruz, de Guerrero, está todo el mundo muy interesado. Y de la Ciudad de México, Leonardo, que no les cuesta ningún trabajo literalmente brincarse al otro lado del bulevar. Pero bueno... Las elecciones del Estado de México son, pues, por las dimensiones del Estado, no hace falta argumentar demasiado, de interés nacional, pero esta probablemente tenga más carga, ¿no? La gente está leyendo en los 2 pentagramas, el pentagrama local y el pentagrama nacional, César. Efectivamente, y además, dada la influencia de los medios de comunicación capitalinos, que algunos califican como nacionales, que formamos parte de la zona metropolitana más grande. Así somos los chilangos, César. Creemos que lo que ocurre aquí ya ocurre en todo el México. ¿Sí? Efectivamente. Entonces, pero es evidente que hay una gran influencia
de lo que ocurre en la Ciudad de México, que es, por decirlo en pocas palabras, pues también la fuente de información y de acontecimientos de trascendencia nacional, pues también estamos viendo un gobierno de la República cada vez menos, si es que alguna vez lo fue, afecto a escuchar, a transigir, a ejercer equilibradamente el poder. No, ya está, el presidente está llamando al voto, César. Sí, bueno, a ver, no solo con abiertamente una franca ilegalidad, sino franca inmoralidad política. Sin embargo, en este especie de, iba a decir estira y afloje, pero él estira y no afloja. No obstante, las decisiones de las autoridades electorales, en el sentido de que no se debe involucrar en política partidaria, pues yo diría que está rebasando niveles de, diríamos, de urbanidad, de civilidad política, y cayendo, lo digo como mi convicción me lo sugiere, en una suerte de cinismo. Ya no hay recato, ya no hay cuidado de formas, menos de fondo, amaga a quienes piensan distinto, descalifica al otro, y bueno, lo que creo que esto puede tener como reflejo en el Estado de México es la diferencia entre una Alejandra del Moral fuerte, resuelta, valiente, como dice una parte importante de sus expresiones de campaña, frente a alguien que eventualmente estará recibiendo consignas desde Palacio Nacional. Ya. Pues César Camacho, muy agradecido por el enlace. Muy buenas noches. Gracias, Leonardo, hasta pronto. Saludos. César Camacho fue gobernador del Estado de México. Hoy, pues, su punto de vista sobre cómo están, por supuesto, las cosas. Le comento que, bueno, pues Maru Campos estuvo apoyando también a Alejandra del Moral, y esto dijo. Quiero decirle al Estado de México que la 4T y los de enfrente no son invencibles. En el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua les hemos roto el hocico a Morena. Bueno, pues eso es lo que dijo. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Voy ahora contigo, Mara Almeida, adelante. Doctor, muy buenas noches, qué gusto saludarte aquí al auditorio y a la producción. Pues comentarte, fíjate, acá en el estado de Chihuahua, pues nos visitó el día de hoy Adán Augusto. De hecho, ayer estuvo en Ciudad Juárez, hoy estuvo aquí en la capital, porque tuvimos la inauguración de una reunión de ganaderos. Y fíjate que pues no fue muy bien recibido el secretario. Hay que comentar que a la hora que lo presentaron esto en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, pues recibió un gran abucheo. Esta es una situación, bueno, que refleja el poco cariño que ha tenido Adán Augusto por Chihuahua. Así lo mencionaron algunos de los ganaderos que estaban ahí cuando se les preguntó por qué había sido el recibimiento a este funcionario. No así fue con la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, quien pues sí fue recibida con un gran aplauso. Y bueno, el secretario pues ya tiene experiencia a veces en guardar las apariencias, hizo como si no hubiera sucedido nada. Pero bueno, pues este es el dato de cómo Adán Augusto, el termómetro de cómo ha tratado a Chihuahua y cómo los ganaderos pues sienten el trato hacia Chihuahua, sobre todo, Leonardo, por la situación que se está manejando con el agua. Tenemos ya la amenaza del gobierno de Tamaulipas, en donde ya hizo una solicitud para que Chihuahua abra las compuertas para darles agua a ese estado, y bueno, se está volviendo a tensionar la situación por ese tema, y bueno, pues en parte va así el termómetro, Leonardo. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por tu reporte. Hasta la próxima, Leonardo. Muy buenas noches. Adiós. Y a lo largo del día de ayer, pues circularon videos de lo que ocurrió allá en Baja California, inquietante, ¿eh? Va la gente a un rally y de pronto ahí empiezan a disparar, matan como si esto fuera, iba a decir Sudán del Sur, pero no se van a enojar allá en Sudán del Sur, es decir, una especie de no gobierno, que cosas que debería uno ir poniendo en el gran tapiz nacional, en el gran mural nacional, y decir, a ver, o sea, ocurre esto en un rally ahí, el Gran Cachanilla, creo que se llamaba el rally, y de pronto entra un grupo y se pone a disparar, igual que otro entra y a cuchillo limpio contra un arzobispo en Durango. En fin, estamos teniendo en este caso episodios de violencia
muy, muy inquietantes, secuestros de migrantes, y bueno, todo este tema tiene que ver con esto que los clásicos llamaban el orden político, la capacidad de un gobierno, no solamente de hacer política todo el día y política electoral, sino imponer orden en todo el país. O sea, orden quiere decir que no llegue un conjunto de fascinerosos y empiece a disparar, como ahí están las imágenes, las está viendo usted en pantalla. Ocurrió este fin de semana en Baja California. Mi querido Salomón Chertorivsky, ¿cómo estás? Querido Leonardo, con el gusto de saludarte siempre, como todos los lunes. ¿Qué destaca el día de hoy, Salomón? Bueno, tengo que empezar con un tema muy de coyuntura, porque pues creo que lo merecemos en este espacio. Fíjate que en Movimiento Ciudadano iniciamos una campaña de comunicación, una estrategia muy clara de mensaje político para decir con toda puntualidad que con el PRI y máxima con el PRI de Alito Moreno, pues no vamos a ir ni a la esquina. Nos han estado preguntando, nos han estado cuestionando y sacamos para decirlo con toda puntualidad. Pero fíjate que hoy íbamos a dar la rueda de prensa para explicar a fondo el porqué, nuestros motivos. Lo íbamos a dar en Avenida Patriotismo, con un escenario ahí, una valla que hicimos, en fin. Y bueno, anunciamos a los jefes de redacción, etcétera. Pasé por ahí, los vi cerca de Mazatlán, bueno, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues la íbamos a hacer, y de repente, pues quienes llegaron de los colegas antes, pues se dan cuenta que empieza a haber gente, pues buscando, como se dice, halcones, porros, para ir a boicotear, a golpear. Eso era la avanzada de lo que después fue camiones de priistas entre diputados locales, diputados federales, pues para ir a boicotear, a no permitir un espacio en donde pues nosotros en toda nuestra libertad íbamos a exponer con claridad y de frente por qué creemos que allí hay un error. Nosotros estamos lejos de esta idea de que en México hay solo dos opciones. ¿Por qué decidir entre lo malo y lo peor? Nosotros lo que creemos es que a la ciudadanía hay que ofrecerle una opción diferente. Lo estaremos explicando con toda puntualidad, con toda pulcritud. Yo sé que hay muchas amigas y amigos que me han escrito, que nos escuchan todos los lunes, que están interesados en ese tema. Explicaremos con todo detalle, con toda precisión, nuestros porqués. Yo lo que creo es que debemos de regresar a las capacidades de dialogar, de hablarnos, de explicar nuestras razones y de luchar, sí, en la política, con toda la fuerza, con toda la inteligencia, con todas las posibilidades, ofreciendo un proyecto de país. Pero pues eso no tiene solo dos vías, Leonardo, pero si me permites lo vamos platicando, ¿no? No, claro que sí. Oye, entonces Alito te manda así sus atentos saludos. Pero además se empiezan a sumar quienes se supone que son sus aliados. Es una cosa muy rara, ¿no? Todo el tiempo por un lado te dicen, no, súmense con nosotros, vengan, y por el otro te golpeamos, si son esquiroles. Y entonces, pues uno empieza a estar, insisto, en un país en donde la polarización que tanto nos quejamos, pues nos lleva a nosotros mismos encontrarnos en espacios en donde no se puede dialogar con argumentos, poniendo de frente tus causas, discutamos sobre los hechos y veamos la evidencia, veamos cómo se ha conducido el PRI en los gobiernos que encabezaba y que ha ganado más embajadas hoy que gobernaturas y cómo ha votado en la Cámara en los temas más complejos. Discutamos con seriedad esas cosas, Leonardo, pero no quiero quitar el tiempo. Naturalmente esas no las quieren discutir, dirán. No las quieren discutir. Sí estoy sorprendido de la política tradicional. Tú hablas del PRI en este caso, ahí están. Hoy se reunió, por cierto, Alito Moreno con los presidenciables. Y por el lado del PAN, ¿no se dan cuenta de que el país, la sociedad se ha organizado de otra manera, que el país ha cambiado? Que además Morena le está dando un repasón impresionante. Y escuchaba este fin de semana a Marco Cortés diciendo, el que no me traiga 900,000 firmas aquí no será candidato. Es decir, aquí yo controlo el ingreso. Hay una cosa muy interesante, la revista de Nexos de junio,
empieza a mostrar encuestas muy interesantes, entre muchos otros datos, más o menos, si lo refiero de memoria, con el 80%, una de Gauss, ¿no? Decía, la gente sigue buscando un cambio y todavía ese cambio lo ve en Morena. Bueno, entonces, ¿por qué creemos que ofreciendo lo tradicional o las mismas opciones, envueltas de diferente manera, sumando membretes, podemos realmente ofrecerle a la ciudadanía que aspira a un cambio eso de lo que están hablando? Creo que si no somos capaces de hablarnos, de escucharnos, de hacer verdaderas alianzas, pero con la ciudadanía y con las necesidades que se tienen, creo que las posibilidades para realmente vencer se van a ir limitando. Movimiento Ciudadano, vamos a seguir en esa lucha y esperamos en 13 meses sí convencer a una gran mayoría de la ciudadanía de que este país sí es posible de otra manera. Que ahorita estamos muy mal, estamos peor de lo que nunca estuvimos, pero que antes del 18 no todo era fantástico. Había cosas buenas, claro, pero no todo era fantástico. ¿Por qué no platicamos entre todas y entre todos cómo podemos construir, Leonardo, un mejor país, un mejor así? ¿Cómo imaginamos esa esperanza si nada más toda nuestra opción de venta política es en contra de lo que está? Me parece una cosa tan chiquita. Abrámonos a discutir y atrevámonos a hablarle a la gente de cuál es ese México posible que sí podemos construir. A eso nos vamos a abocar Movimiento Ciudadano. Qué bueno. Y un servidor. Pues ojalá tengan mucho éxito por la capital, por el país en general. ¿Algún apunte más? Pues mira, sí, si quieres ya en otra ocasión lo platicamos a fondo, pero la semana pasada Tenemos 13 meses, Sí, querido Leonardo, la semana pasada fue la Semana de la Seguridad Vial, que la Organización Mundial de la Salud, la ONU, ha declarado el segundo decenio de la seguridad vial. Siguen sucediendo una cantidad de muertes en nuestro país y en el mundo que no tendrían que suceder y que tenemos que encontrar las fórmulas para evitarlo. 44 personas mueren por hechos viales todos los días en México, 150% más que el promedio de la OCDE. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay 57 atropellamientos todos los días, Leonardo. 36,000 personas son víctimas de una lesión anualmente en esta ciudad. Bueno, eso es evitable. Se necesita una visión sistémica de lo que está pasando para evitarlo. A veces es que cuando vas a cruzar la calle, si en un punto específico empiezas a ver que hay muchos casos y te vas a verlo físicamente, es que había un puesto de comida y entonces te impedía voltear a ver. O por ejemplo, en esta ciudad han crecido muchísimo las pequeñas motocicletas, muchísimo. Bueno, 40% de todos los fallecimientos en la ciudad tienen que ver con una motocicleta pequeñita involucrada. Es momento de preguntarnos qué vamos a hacer. Los ves colgados ahí, 2 y 3 y sin ¿cómo se llama? Sin casco, ¿no? O corriendo para ganarse la vida legítimamente en los servicios de entrega de comida o de paquetería, legítimamente ganándose la vida, pero ¿quién los capacitó? ¿Quién los formó? ¿No se les pide una licencia, por ejemplo, para conducir las motocicletas de pequeño cilindraje? ¿No? Vamos con seriedad. Yo hay una cosa que tengo que preguntar. Veo una serie de operativos y algunas personas se han quejado de eso, de que la policía lo está parando a todos, y a ver su licencia. Yo no sé si esto tenga que ver con una recaudación de cara a las campañas, porque hay que recordar que las infracciones van directo al tubo del presupuesto. No quiero ni pensarlo, pero sí me han hecho notar eso. Y a muchos motociclistas, Salomón, lo están literalmente mordiendo. A ver su credencial, a ver, incluso con el tema, ¿sabes qué? De las licencias digitales. Empecemos a hacerlo eso bien. Empieza a ser conversación, efectivamente, en toda la ciudad. Empecemos a hacerlo bien, empecemos a hacerlo con seriedad. Esto requiere de reglas claras. Hoy, por primera vez en la historia de nuestro país, tenemos una ley general de movilidad y seguridad vial. Y a pesar de que los estados de la República tenían 180 días para homogeneizar sus propias normatividades con la ley general,
Solo 4 estados de la República lo han hecho. Desde noviembre están en falta, entre ellos la Ciudad de México. Ahí ya hay muchas reglas que tienen que aplicar para ir evitando estas cosas. Por ejemplo, que para obtener una licencia de manejo se necesita forzosamente, por obligación de ley, hacer un examen teórico y práctico. Vaya, aquí no sucede todavía eso. Vaya, necesitamos, creo yo, entender que aquí hay un problema de salud pública. Sí lo hay. Jóvenes se están muriendo en nuestras calles, en nuestro pavimento, y que es responsabilidad de la autoridad, por supuesto, y también de todos nosotros para evitarlas. Creo que hay, como este tema, muchos en los que nos debemos de meter a discutir, insisto, para evitar muertes que no tendrían que suceder. Sí, señor, son muchas, 44. La Secretaría de Comunicaciones ya ha puesto esta campaña para decir que el celular mata, que una buena parte de los riesgos van ligados a ello. Y bueno, creo que hay que hacer mucho más comunicación y dialogar más. Hay que respetar las velocidades de tránsito, hay que hacer mucho por las calles seguras, por los cruces seguros. Absolutamente. Por supuesto que con las licencias, con las motocicletas, el transporte público, los peatones y lo que nos toca a cada uno de nosotros. Nos va a sonar la campana, querido. Pero muchas me da gracias. mucho gusto verte, querido Leonardo. Pausa, volvemos. Facebook, Leonardo Curcio. La información le comentaba del conjunto de videos se han hecho públicos sobre lo que ocurrió ahí en un rally en Baja California. Me enlazo con Rocío Galván hasta aquella parte del país. Rocío, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Te saludo con mucho gusto. Y pues sí, efectivamente eran las 2 de la tarde del sábado. Se habían detenido en esto que era una carrera que arrancó en Playa Hermosa de Ensenada, una carrera fuera de camino, y bueno, unos de los participantes estaban cargando gasolina cuando de pronto llega un vehículo color gris de modelos recientes, se bajan unos pistoleros y empiezan a atacar a un vehículo en específico y a todos los que estaban alrededor de él. Era el vehículo que tenía el número 15 y el conductor, curiosamente, Leonardo, nunca se quitó el casco. Ese hombre era Alonso Arámbula Piña, quien era, al parecer, pues según la versión de la Fiscalía General del Estado, manejada en un comunicado el sábado y hoy en rueda de prensa, él era el objetivo de este ataque. Después la Fiscalía dijo que era un enfrentamiento entre 2 grupos criminales enemigos. Y bueno, este hombre, a quien le apodaban el Trébol, tenía 35 años de edad. Hoy en conferencia de prensa, que fue precisamente en el municipio de Ensenada, el fiscal dijo que se encontraron casquillos percutidos de 254 casquillos percutidos que pertenecían a 13 armas. Ninguna de las armas ha sido localizada. Y los responsables de la agresión, de los cuales uno también fue lesionado porque se encontraron huellas de sangre a bordo del vehículo, pues dice el fiscal que ya están identificados, pero que ya no están ni en el poblado de San Vicente, que pertenece al municipio de Ensenada, ni tampoco en el estado. Hay 10 muertos, solamente en el Servicio Médico Forense de Ensenada han sido reclamados 5 cuerpos, pero todavía no los han entregado las autoridades, y hay 9 lesionados, entre ellos un niño de 13 años que había ido al evento acompañando a su abuelo, que era aficionado a participar en este tipo de carreras. Pues es lo que tenemos hasta el momento, Leonardo. Qué terrible, 10 muertos. Rocío, muchas gracias. A ti, hasta luego. Dice, pues ya no están en el país de embajada, a lo mejor están en Madagascar, ¿no? De eso sí se enteran. Pero bueno, dejo ese tema, le comento que el New York Times publicó hoy una nota de Natalie Kitroeff y Ronen Bergman, en el sentido de que, bueno, pues el espionaje en México cobra una nueva víctima, uno de los grandes aliados del presidente. Dice el texto, dice un viejo amigo del presidente por décadas, ha sido un aliado de político cercano y ahora es el más alto funcionario de derechos humanos del gobierno, y ha sido espiado en repetidas ocasiones. Subsecretario de Derechos Humanos, fue blanco de Pegasus, el reputado programa espía, mientras investigaba abusos del ejército. Según 4 personas que hablaron sobre el ataque, un análisis forense independiente confirmó el hackeo así directo. Por mucho tiempo México ha estado plagado de escándalos de espionaje, pero es el primer caso confirmado en que un integrante de alto rango del gobierno, siempre habíamos supuesto, ¿no?, que había investigaciones o seguimientos,
o por el Estado Mayor o por el CISEN de miembros del gabinete. Pues es el primer caso confirmado de que un integrante de alto rango del gobierno y alguien tan cercano al presidente ha sido vigilado por Pegasus por los más de 10 años que esta herramienta de espionaje se ha empleado en el país. A lo mejor lo tenían como opositor, ya dijeron, no, pues ya sígase ahí. Total, está investigando a Ayotzinapa y bueno, no debe ser fácil para Encinas, un hombre que viene de la izquierda, viene del PC, si no recuerdo mal, pues aguantar todo esto. Primero le hicieron polvo su paradigma en materia migratoria. Se acuerda usted que pues tuvo que ver cómo Tonatiuh Guillén, ese gran académico, dejaba el cargo y el presidente le dijo a Alejandro, pues vamos a cambiar el paradigma, y se lo comieron completito. Y ahora, pues luego está el tema de Ayotzinapa, se acuerda que fue desautorizado por el secretario de Gobernación, y ahora esto, ¿no? Los ataques en Encinas, dice el reportaje, no habían sido reportados antes, socavan gravemente la promesa del presidente López Obrador, quien dijo que pondría fin a estas prácticas de espionaje. Bueno, abrieron en la Fiscalía una carpeta, ¿se acuerda?, por la utilización de Pegasus en la administración anterior, no en esta. Así es que, bueno, pues ahí está el reportaje, vale la pena que le eche usted un vistazo y vale la pena ver, pues, qué hará Encinas después de todo esto. Bueno, vamos ahora a los Estados Unidos con nuestro amigo Eduardo Campos. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, dos cositas. ¿Tenemos alguna novedad del tema de la deuda, del techo de la deuda, la negociación allá en Estados Unidos? Y también el tono del debate político, te queríamos preguntar, esta ola antimigrante, este antimexicanismo que está adquiriendo mucha fuerza en Florida y naturalmente en Texas, donde estás tú, Eduardo. Mira, Leonardo, sin duda que ahorita la situación, el tema principal que tú quieras abordar, sea la cuestión migrante, sea la cuestión económica, están ya fuertemente influidos por la cuestión electoral que se está viviendo en los Estados Unidos. La discusión política que hay en el Congreso para lograr alcanzar antes del verano un nuevo techo de la deuda sigue empantanada, sigue atrapada. Se esperaba que este fin de semana llegaran a un acuerdo, pero definitivamente pues la Casa Blanca hace sus mejores esfuerzos, pero los republicanos no van a dejar pasar nada todavía en el Congreso, porque están buscando negociar. Ahorita es qué me das y qué te doy, sobre todo con miras a la carrera electoral que viene en 2024. Y esto te lo quiero enlazar directamente con tu segunda pregunta que hacías, Leonardo. Ahorita el tema migrante ha perdido mucha importancia en la narrativa, en la discusión, en la presencia en los medios, porque ha sido desplazado de nueva cuenta por la cuestión política. Ron DeSantis y Florida han jugado un papel fundamental. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente han venido implementando o están anunciando la implementación de una serie de acciones que definitivamente van a dejar a los inmigrantes, a las personas que no tengan documentos, que se habla pues ya en números cercanos al 1.2 millones de personas sin documentos en Florida, a manos y expensas de que en cualquier momento sean deportados, porque pues Ron DeSantis quiere ser el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos en 2024. Y el techo de la deuda, los republicanos quieren también lograr encajonar a los demócratas para que pues se pueda abrir el camino, bien sea para Donald Trump o bien sea para el mismo Ron DeSantis. Ese es el tema mayormente que se está generando en este momento en los Estados Unidos. Y ha sido una cuestión muy curiosa. Toda la semana pasada que el presidente estuvo fuera de los Estados Unidos, en la reunión del G7 o parte de la semana, lo aprovechó de manera importante los republicanos y particularmente Ron DeSantis para, pues precisamente, mostrar todo su poderío, toda esa mano que él dice tener, para definitivamente no permitir que los inmigrantes y la gente, sobre todo, como él dice, sin documentos, puedan seguir trabajando y laborando en los Estados Unidos. Pero eso, a final de cuentas, les va a salir al revés, Leonardo, porque pues nada más es cuestión de ver, la economía de Florida está basada de manera importante en el trabajo que hacen los inmigrantes. Y ni qué decir de California, donde también el campo en Florida, el campo en California, el campo en Texas, están basados mucho en el trabajo de la mano de los inmigrantes. Sin inmigrantes, la economía de Estados Unidos se retrasaría de manera importante. Absolutamente, Eduardo, te mando un gran abrazo. Con mucho gusto, hasta luego y gracias por estar contigo, Leonardo.
Gracias. Y bueno, pues si usted nos acaba de sintonizar, le informo que la Fiscalía General de la República obtuvo de un juez, en este caso, órdenes de aprehensión para 61 personas, entre ellas Genaro G., Jonathan Alexis N., Mauricio Samuel N., vinculados con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Estas personas, dice la Fiscalía, se coludieron para saquear recursos públicos del órgano desconcentrado de prisiones. Se ha solicitado ficha roja para los que se hayan fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados, dice la Fiscalía. Este procedimiento es independiente de la denuncia de la UIF respecto a otro despojo multimillonario en contra de la Policía Federal, también vinculado con empresas de Genaro García Luna. Voy ahora con María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y al auditorio. ¿Qué tema abordamos hoy? Mira, creo que hay que volver a hablar sobre el tema del famoso decreto a través del cual el presidente reservaba toda la información de las obras insignia para no entregar información y para no cumplir con lo mandatado por la ley de adquisiciones. Hay que recordar que al considerarlas a estas obras como de seguridad nacional, las exceptúa de estas dos leyes, aunque es cierto, el ciudadano puede pedir información y revisar, el INAI tendría que revisar, en caso de que estuviera completo, por supuesto, si la información se puede entregar o no. Esto subvierte el principio de la ley en donde toda la información es pública y por excepción reservada. Con este decreto, lo que logra el presidente es que toda la información sea reservada y por excepción pública, solamente que pase a través de una determinación del INAI. Este decreto fue revocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el jueves pasado, y el mismo día, unas horas después, sacó el presidente un nuevo decreto exactamente en el mismo sentido, donde nos deja, por decirlo de alguna manera suavecita, en la misma situación que antes de que hubiese resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un gravísimo enfrentamiento, otro más, entre dos poderes de la República, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Vimos el fin de semana un lamentable desfile de féretros con los nombres de los ministros y con las letras de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, las iniciales, me parece que estamos llegando a una situación muy grave. Vinculo esto con la supuesta amenaza de la presidenta, la ministra presidenta, al senador Armenta. Error de la ministra presidenta, no lo vamos a discutir, es clarísimo. Pero yo allí no veo una amenaza. En un desfile de féretros sí hay una amenaza. Sí, y había un lenguaje terrible. El presidente dijo que era política y que además Veracruz tenía un gran gobernador. Yo no me voy a poner a juzgar ahora el gobierno de Veracruz, pero esos mecanismos de intimidación, de mandar féretros, el viejo sistema político mexicano mandaba coronas de muerto cuando quería amenazar a quienes tenían alguna discrepancia del gobierno. Eso por un lado, pero te quería poner sobre la mesa, María, a mí me preocupa mucho que el gobierno ya utiliza el argumento de la seguridad nacional para prácticamente todo. Y yo decía que ahora que el presidente va a ir a Chile para recordar lo de Salvador Allende, que esos gobiernos autoritarios se llamaban regímenes de seguridad nacional. Si uno la seguridad nacional no la puede estar utilizando para justificar cualquier acto de gobierno, cuando la seguridad nacional es un caso extremo en la cual la legislación normal de una república se debe someter a la razón de Estado. Tú la puedes usar una o dos veces, pero no estar diciendo que prácticamente porque vuela la mosca ya es un asunto de seguridad nacional. Es decir,
toma eso una cariz autoritario que me preocupa mucho. Y lo ligo rápidamente, María, pues al reportaje de hoy del New York Times. O sea, tenemos un gobierno que espía a sus propios funcionarios. Yo no sé cómo recibe Alejandro Encina, estaba revisando si tenía alguna reacción, que lo estén espiando, y el gobierno dice, bueno, pues yo no tengo por qué tener transparencia sobre ese tema. Exigía transparencia a otros gobiernos y ahora no lo ofrece. Desde luego que tendría que tener transparencia. Voy de lo último hacia lo anterior. Desde luego que tendría que tener transparencia, porque un gobierno democrático, para espiar, que se puede hacer legalmente, lo tiene que hacer con permiso de un juez. Entonces, eso supone una mínima transparencia. Luego, hacia atrás, el abuso que hemos tenido en este sexenio del argumento de la seguridad nacional, insisto, para evitar transparencia y para evitar las leyes, cumplir con la ley de adquisiciones con la finalidad de acelerar las obras, que claramente es difícil que estén en un sexenio, y más si estas no fueron debidamente planeadas, porque por la misma prisa no hubo planeación. En algún momento inclusive contestaron que no existían esos planes, cuando todavía se podía solicitar información sobre la misma. Ha sido un abuso reiterado que, claro, que debilita nuestra democracia y nos acerca a un gobierno de carácter autocrático, por no hablar de la militarización constante en la que hoy día entre Sedena y Marina pues desempeñan más de 200 funciones que deberían de ser civiles, que hoy están en manos del Ejército o de la Marina, otra vez como una forma de evadir muchas otras leyes, como una mala manera de disque, y subrayo disque, combatir la corrupción, porque el pretexto para militarizar cualquier nueva función del gobierno federal es que hay corrupción, y sin embargo no hemos visto ni las carpetas abiertas, ni los indiciados, ni los detenidos, ni mucho menos los juzgados. Entonces, sí es muy preocupante cómo estamos en este momento en términos de militarización de una serie de actividades del Estado, de declaración de seguridad nacional, me atrevería yo a decir sin ton ni son, pero evidentemente con un gran abuso, en donde la figura se ha desgastado, pero en lo que se desgasta o no, la verdad es que están haciendo intervenciones temporales de vías férreas y todo lo demás. Digo, al final vamos a tener, yo recordaba los gobiernos de los 70, déjame estar más en América del Sur, los regímenes de seguridad nacional, pero más cerca, el gobierno de Estados Unidos bajo Bush, una ley patriótica que faculta al gobierno a que todos aquellos de los que sospecha, y que mira que este gobierno sospecha hasta de las nadadoras de nado sincronizado, ve complots, pues ya le da facultad para prácticamente todo. Yo creo que es inquietante. Un gobierno tiene que usar los recursos especiales, y por definición la seguridad nacional lo es cuando se acredite un daño, que la supervivencia de la nación está en riesgo, María. Y complementaría yo, ¿qué te parece la declaración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, diciendo que la declaración de seguridad nacional es porque es la única manera de gobernar y que no se detengan las obras? Nos está diciendo cuál es su plan de gobierno. Lo que sea, a mí eso me parece inspiración pinochetiana, es decir, tengo que hacer esto porque, pues, no digo que ya necesariamente comulgue con eso, pero recuerdo los principios fundamentales de aquellos regímenes, lo estamos haciendo por la seguridad nacional. Se parecen, digamos, las partituras. Mi querida María, te mando un gran abrazo. Igualmente. Gracias. Oiga, hay novedades en el ámbito del fútbol. Veo un tuit de Benjamín Salinas que dice: hoy se llegaron a acuerdos importantes en la Liga BBVA de México. En este caso, reformas importantes necesarias para elevar la competitividad del fútbol mexicano. Con este nuevo esquema habrá mayor atracción a inversionistas. Van a valorar, van a ponderar el valor de los clubes y van, en este caso, a atraer inversiones para
que tengamos mejores equipos. En principio es lo que se busca, con enfoque de generar mayor valor, en este caso, a la liga. Bueno, pues así está el tema. Por supuesto, profundizaremos en el tema. En nuestros espacios deportivos lo han tratado con abundancia. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Le pido que se cuide mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.